Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que gracias a alguien que miró uno de mis videos sobre el papiloma humano, que se los voy a dejar por acá si no lo vieron, o si tienen a alguien que tenga papiloma humano, quizás este video les sirva. Y en el mensaje, en los comentarios, esta persona me deja una pregunta muy interesante. Eh, yo tengo la historia, dice, pero no tengo el papiloma humano. Entonces de ahí fue que dije, vamos a hacer un video. Si hay síntoma, hay una historia siempre atrás. Ahora puede estar la historia sin estar el síntoma y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es un síntoma entonces? Un síntoma puede ser un dolor de cabeza, puede ser una gastritis, puede ser un cáncer, puede ser un hueso quebrado. El síntoma puede ser cualquier cosa, pero ojo, porque hay otras cosas que también son síntomas y no las hablamos tanto. El síntoma puede ser siempre atraigo parejas tóxicas, siempre atraigo hombres celosos o siempre atraigo mujeres que me engañan o no consigo trabajo, la abundancia no llega a mi vida. Todo eso también son síntomas. Si ya se repitió una vez, es porque hay un síntoma, hay detrás de ese síntoma una historia. Entonces, el síntoma es eso. Entonces, siempre que hay un síntoma es porque hay una historia atrás. Por ejemplo, voy a poner el caso del papiloma humano, que fue el que detonó este video, ¿no? El papiloma humano viene de un conflicto siempre con un hombre picaflor, un hombre que va de flor en flor, de mujer en mujer. Entonces puede ser que, por ejemplo, mi padre haya sido un picaflor, siempre mi abuelo un picaflor, me he rodeado de picaflores, mi madre quizás se separó de mi padre y se agarra a otro hombre picaflor. Entonces el tema picaflor está mucho en mi familia. Esto no quiere decir que yo tenga HPV. Es más, quizás yo me encontré en mi camino a un hombre picaflor, un hombre que me engañó, y sin embargo no tengo HPV, BPH o nunca lo voy a tener en mi vida. ¿Por qué? Porque no tengo esa creencia detrás. ¿Cómo yo manifiesto eso? ¿Cómo yo lo percibo? Ahí es donde está el problema. Por ejemplo, si tú y yo vamos juntos en un coche, tú elige quién maneja, da igual. Vamos juntos en el coche y chocamos. Un choque que se destruye el coche, pero tú y yo salimos bien, sin ningún rasguño. Cuando termina esto de nos bajamos al otro día, quizás tenemos una conversación y tú me decís, Claudia, esto fue lo mejor que me pasó en mi vida. Ese accidente me despertó, era lo que necesitaba para darme cuenta que me la paso trabajando, que me la paso preocupada por cosas tontas y me di cuenta en ese momento que la vida es corta y que tengo que vivirla al máximo porque esta vez el accidente me avisó justamente esto. Sin embargo, yo, que iba en el mismo coche que tú, quizás diga todo lo contrario. Quedé traumatizada, tengo pánico a salir a la calle ahora y estoy ya viviendo una agorafobia. O quizás tengo pánico a subirme a cualquier medio de transporte, ya sea un auto, una moto, una bicicleta. Tengo miedo de caminar por la calle, tengo miedo a cruzar la calle. Para mí, ese accidente fue todo lo contrario a tu experiencia. Y ahí va la percepción. Pero también hay algo más importante que viene ya del alma, de la parte transgeneracional, que viene de esas historias atrás. Por ejemplo, si empezamos a buscar, quizás
un abuelo quedó paralítico después de un accidente de coche. Entonces ahí ese accidente en mí lo que detonó fue justamente eso que vivió mi abuelo y cómo vivió ese accidente que vivió mi abuelo la familia. Todo es cuestión de percepción. Si todos utilizáramos hoy conciencia y viviéramos en conciencia y de decir, ¿para qué? ¿Para qué está esto acá en mi vida? ¿Qué vino a enseñarme esto? En vez de estar en el por qué, porque el por qué tiene una connotación de culpar a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué la vida siempre me trata así? ¿Por qué Dios no estuvo? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué siempre hago todo mal? Siempre con el por qué buscamos un culpable. Con el para qué buscamos una enseñanza. Algo que viene a enseñarnos y debemos aprender de ello. Entonces, siempre que te encuentres en una situación de síntoma, donde existe un síntoma en ti, hay que buscar en ti esa historia, ya sea que sea una historia que viene transgeneracionalmente de generación en generación, o es una historia que viene en ti, una emoción oculta que está en ti y que ese síntoma viene nomás a decirte, es hora de despertar, es hora de que trabajes la emoción, no el síntoma. Porque a pesar de que creo mucho en la medicina, por ejemplo, en temas de enfermedad, trabaja nada más el síntoma, no trabaja la raíz del problema. Entonces te da una pastilla para el síntoma. Tenés gastritis, te vamos a dar omeprazol para aplacar el ardor en el estómago. No se busca la raíz de ese conflicto. Y esto es mi propuesta para ustedes con cada video que les hago. Que busquen la raíz de ese conflicto que hoy les causa un síntoma. Por ejemplo, si en la familia tuya, del lado materno, por ejemplo, todos los hombres engañan, y tú hoy se te hace muy difícil encontrar a un hombre, por ejemplo, porque claro, si yo encuentro un hombre, dice el inconsciente, me va a engañar, entonces mejor no encuentro pareja, no me acerco. Por ejemplo, la infertilidad que tengo un vivo completo, se los voy a dejar acá, un vivo completo sobre la infertilidad, donde ahí explico desde dónde viene esa infertilidad. ¿Qué miedo hay detrás de la infertilidad, por ejemplo? Y ahí viene un montón de historias detrás, de qué es lo que pasó en mi familia en cuestión de bebé y que yo hoy no puedo concebir. Porque si yo concibo, hay un riesgo de que yo vuelva a vivir esa historia. Historias que por lo general conllevan a la muerte, a la separación, o historias muy dolorosas de cómo lo vivió ese clan familiar. Entonces hoy inconscientemente yo no concibo. Porque si yo no concibo, estoy salvando de alguna manera, salvándome de volver a repetir esa historia. Si hay un síntoma, gente, siempre busquen el para qué. ¿Para qué no puedo concebir? ¿Para qué siempre atraigo hombres que engañan? ¿Es porque todos los hombres son iguales, por ejemplo? ¿O es porque yo tengo una creencia que todos los hombres son iguales? ¿O eso es lo que aprendí? Y ahí, ojo, porque ahí hay que ir siempre al útero materno, a ese embarazo de mi mamá cuando me estaba llevando en su vientre y qué es lo que vivió mamá y cómo vivió mamá, porque ahí en esos 9 meses o 7, 8, los meses que hayas estado dentro del útero materno, ahí se marinan muchas cosas. Se marinan muchas ideas, muchas creencias y muchas situaciones
que luego vamos repitiendo o evitando, porque como dice el gran Pablo Almazán, todo lo que conlleva a dar vida, todo lo que nos hace seguir viviendo, ya sea bueno o malo, eso es independiente de cómo vos lo veas, todo lo que nos conlleva a dar vida, lo repetimos. Por ejemplo, si mi madre siempre tuvo hombres golpeadores, incluso mi padre era un hombre golpeador, entonces cuando mi madre estaba embarazada, incluso mi padre golpeaba, pero eso me dio vida, porque yo nací de eso. Eso a veces lo repetimos, porque eso es lo que aprendimos. Ahora, todo lo que conlleva a la muerte tratamos de evitarlo. Por ejemplo, si una tía se casó y al casarse fue a la luna de miel, que esto es justamente un caso que tuve. Una tía de la chica se casó y al casarse se va de luna de miel al otro día de la boda y muere. Muere al otro día de su boda en la luna de miel. ¿Y qué pasa? Que esta chica, el síntoma de esta chica era que se había comprometido muchas veces, pero llegaba el momento, a la hora de casarse, y algo pasaba, una ruptura con esa pareja y no se casaba. Entonces ahí había una historia. Había esa historia y habían otras historias, pero esa fue una historia fuerte y potente. Y cómo esa historia fue vivida en la familia, la muerte de una tía. Entonces ahí viene como una alergia, una fobia inconsciente a casarme. ¿Por qué? Porque eso dio a consecuencia la muerte. La separación, el casamiento, si no se hubiese casado, si no se hubiese ido de luna de miel, ella no hubiese muerto. Y eso es la historia y ahí viene el síntoma. El síntoma es me comprometo pero no me caso. Me comprometo, no me caso. Para evitar la muerte. Entonces, si ustedes tienen un síntoma, busquen el para qué. ¿Qué viene ese síntoma a enseñarte? ¿Qué es lo que tenés que trabajar? ¿Y qué es lo que tenés que aprender de ese síntoma? Espero que este video les haya sido útil, que haya respondido a alguna de tus preguntas que tenías ahí. Y cualquier comentario, pregunta, por favor, déjenla por acá abajo, que ya ven que cuando ustedes comentan y preguntan, me inspiran. Con esto los dejo y hasta la próxima. Chao, chao.